les ha ido con todo? ¿Están más conectados, reconectados con Eh, todo? sí, igual costó como volver a conectarse, sobre todo levantarse a las 8, pero Ya, vamos bien. Levantarse temprano, lo peor de empezar el semestre. Bueno, y la práctica inicial que ha sido todo un tema con algunos compañeros también. ya, ya. Bueno, los desafíos de la vida nomás, pues, así es. Yo encuentro que uno sufre un poco con levantarse temprano, pero en la medida en que uno se acuesta muy tarde, también, yo también, o sea, me acuesto siempre tarde, pero la mañana es súper productiva. Hay que tratar de despertar, hacer ejercicio, tomarse un café, no sé, porque la mañana es súper productiva, sobre todo para efectos de estudiar lenguas, como que el cerebro está muy despierto, muy hábil, muy ávido de cosas. Ya, vamos a empezar la clase. Hoy día vamos a revisar los fundamentos del lenguaje, enfoques y aportes de lingüistas contemporáneos. Ya en nuestra primera clase, propiamente tal, metiéndonos en la unidad 1, si bien es cierto que en la clase anterior vimos el programa, yo les di ya la panorámica de lo que va a ser la unidad 1, con lo que conversamos y la asignación del primer documento, texto. Hoy día ya empezamos a trabajar en terreno, inmediatamente. Una de las cosas fundamentales de la lingüística aplicada a la traducción desde el punto de vista de los grandes enfoques es lo que hoy día tenemos en términos de lingüística contemporánea. Acá tenemos el texto de Jack and Duff Patterns in the Mind, con el que vamos a trabajar hoy día, que resume o comprime, hace un poco de pivote entre la lingüística del siglo XX y la lingüística del siglo XXI, que de manera muy visionaria acá, Jack and Duff establece cuáles son las problemáticas, cuáles son las cosas que van a ser fundamentales en el estudio de lo que es hoy el lenguaje. Antes de eso, les quiero pedir, porfa, que me envíen un listado al correo de toda la gente que está asistiendo al curso, porque yo entiendo que hay gente que está formalmente, hay otros que todavía no pueden asistir, o sea, digamos, no están formalmente por tema administrativo, ahí todavía hay un retraso. Entonces, simplemente para tener una panorámica de quiénes son las personas que están, porque no tengo claro todavía cuáles son la lista oficial, por lo menos si ustedes ya me dan un feedback, yo ahí también me voy preparando para ver cuánta gente está trabajando. Bien, vamos a partir entonces con la clase de hoy formulándonos la primera pregunta, o sea, ¿cómo surge el enfoque moderno al estudio de las lenguas? ¿Ya? Eso es fundamental entenderlo. Una de las cuestiones que detona el enfoque moderno de las lenguas, al estudio de las lenguas, es lo que se denominó en algún momento el racismo científico. ¿Ya? Ustedes podrán creer que existe eso, ¿ah? Es impresionante, pero existió en algún momento, existió y sigue existiendo de alguna manera media encubierta. Eh, en el periodo de aceptación de las tesis darwinianas o darwinistas sobre el origen evolutivo de nuestra especie, hubo una serie de postulados, presentaciones de aprovechadores que dijeron, bueno, existe entonces ciertos conceptos que podemos aplicar un poco para ordenar la manera en que los seres humanos nos estamos comportando y nos estamos desarrollando. O sea, existiría, como hay una diversidad biológica, existiría entonces la posibilidad de que justificar racionalmente de que esas diferencias hacen que tenemos gente con ciertas capacidades distintas a otras que son más privilegiados que otras. Y esto fue un gran tema en su momento, estamos hablando del siglo XVIII, siglo XIX, en que usó el racismo psicológico, el racismo científico usó la antropología para, y usó ciertas otras disciplinas como la craneometría, la antropometría, o sea, como medir, cuantificar, cualificar a los distintos tipos de seres humanos que se habían encontrado desde fósiles hasta los seres humanos actuales, y se hizo una clasificación de las poblaciones en términos de la fisiología y la psicología. Eso permitió que el imperialismo europeo surgiera con mucha vehemencia y se justificara ante el resto del mundo. El imperialismo europeo, ustedes recuerden que se repartió África entera, hizo lo mismo con Asia, el imperio británico, los holandeses se repartieron distintas partes de la India, los británicos hicieron unas grandes catástrofes en la India, para qué decir con América, eso venía desde antes, pero
en este periodo de los 1880-1914 hubo un gran auge de este imperialismo europeo basado en estas diferencias, ¿ya? Ahora, ¿qué tiene que ver con nosotros esto? Bueno, en términos científicos y en términos pseudocientíficos, ahondó, profundizó la discriminación. Entonces, primero, se establecía que era peligroso mezclar las razas, porque biológicamente teníamos gentes distintas y por ende se justificaba tener a unos con mayores privilegios para ser estudiados o para entregarles formación versus otras personas. También otro prejuicio que surgió es que existiría un fenómeno natural de proceso evolutivo, por lo tanto, los prejuicios son naturales, o sea, deberíamos justificarlos porque las personas, digamos, los seres humanos son razas distintas y por ende esto nos permitiría separar y estudiar de una manera distinta los procesos intelectuales de las personas. Y por último, la manera más común de valerse de la ciencia para apoyar la discriminación racial ha sido la publicación de declaraciones en las que se afirma que por el sistema determinados grupos están menos dotados que otros de ciertas características cognitivas o del comportamiento. Ya, entonces, todo esto, ¿qué tiene que ver con la lengua? Bueno, mucho que ver, porque de este racismo científico o pseudocientífico radica o se genera, se detona uno de los grandes prejuicios del estudio de las lenguas y de los seres humanos de principios del siglo XX, y que es que tenemos seres de primera categoría y de segunda categoría, y por lo tanto tenemos lenguas de primera categoría y lenguas de segunda, tercera o cuarta categoría. O sea, todas las lenguas africanas siempre fueron lenguas de última categoría versus las lenguas europeas que siempre fueron de primerísima categoría. Entonces, eso también permeó mucho en cómo se enfocaba el estudio del lenguaje. Y es por eso que las lenguas en sí no fue sino con algunos lingüistas particularmente conocidos y particularmente que aportaron en la lingüística europea, por ejemplo, Rasmus Rask, que era un lingüista danés que recorrió toda Europa, Humboldt, incluso Wilhelm Humboldt, que era un filósofo y lingüista alemán. O sea, hubo varios personajes en este periodo que sí dieron cuenta de lo interesante que era estudiar las lenguas no solamente europeas, sino las lenguas de África, las lenguas de Asia Menor y las lenguas de Asia Profunda, o sea, las lenguas de la India, por ejemplo, todas las variantes de las lenguas de la India. Así es que ese fue el gran punto de inflexión, cuando empezaron a aparecer ciertos lingüistas que estudiaron con propiedad y estudiaron sin prejuicios otras lenguas, sacando estos prejuicios pseudocientíficos que predominaban en el ambiente de la época, ¿ya? Por supuesto que entonces los lingüistas no estaban de acuerdo en que esto fuese así. Una cosa era ciencia y otra cosa era la pseudociencia o las suposiciones enraizadas en ciertas creencias, ¿ya? Y esto, hasta el día de hoy, nos encontramos con este tipo de problemas paradigmáticos, como lo refleja esta problemática que yo pongo en esta foto, que todavía existe gente que cree que la Tierra es plana. Incluso hay un tipo que se murió hace muy poco por eso mismo. También tenemos otros ejemplos muy terribles, muy tragicómicos, como el tipo que en Estados Unidos, un tipo joven de 30 y tantos años que era la bandera, el líder abanderado de los pro defensas de la libertad de expresión y de la libertad de creencia y de todo, y que lo que hacía era declarar que no teníamos para qué usar mascarillas, por ejemplo, que eso era prohibitivo. Y bueno, el tipo se murió de COVID pésimamente, o sea, fue el líder del grupo se murió por lo mismo. Entonces, lo que nosotros vamos a revisar en esta primera parte de la clase, antes de pasar al taller propiamente tal, es los aportes de la escuela norteamericana al creciente desarrollo de este fenómeno, ¿ya? Voy a apagar un segundo mi cámara porque estoy con internet medio inestable. Ya. Franz Boas, el alemán Franz Boas, fue un científico que uno de los primeros que se manifestó contrario a este racismo científico, y sobre todo porque en sus viajes antropológicos vino a América del Norte en particular, y se encontró con los Inuit de Canadá. Ahí tenemos una foto de un Inuit actual, una foto actual con un teléfono. Franz Boas se topó con ellos, los famosos Inuit. Los Inuit son los llamados
largamente por la tradición eh, antropológica, lingüística, los esquimales. Hoy día hablar de esquimales es un poco peyorativo para ellos y puede ser hasta un poco racista desde algún punto de vista porque se mete en un mismo grupo a un montón de poblaciones y de pueblos distintos que vivían, como ustedes pueden ver en esas fotos de varias épocas, vivían en una zona muy amplia, o sea, vivían en todo lo que era la América del Norte ártica eh, y en gran parte Groenlandia. Entonces son pueblos distintos, que ahí están los nombres de los pueblos, con una gran lengua común, un gran tronco común. Eso a Franz Boas le maravilló, porque se dio cuenta que existía, no solamente existían pueblos que vivían en estas condiciones, sino que además culturalmente y biológicamente había otra manera de enfrentar la vida. O sea, el cuerpo del ser humano que vivía ahí, que vive todavía ahí, prepara, procesa la información del ambiente de otra manera. Por ejemplo, el asunto de cómo alimentarse, las grasas que tiene que tener el cuerpo para poder vivir ahí. Bueno, Franz Boas entonces fue el primero que le prestó atención y a él lo siguieron dos grandes autores, uno maestro del otro. Bueno, en realidad son todos es maestro y discípulo, maestro y discípulo. Franz Boas iluminó a Edward Sapir y Sapir a Benjamin Lee Whorf. Edward Sapir, también un alemán, él fue precursor del relativismo cultural y fue un gran lingüista que tuvo y generó una gran influencia en dos lingüistas posteriores que fueron Selig Harris, maestro de Noam Chomsky, y en particular a su alumno aventajado, Benjamin Lee Whorf, que él fue sí el relativista lingüista extremo, que fue criticado, muy criticado posteriormente, porque ellos dos fueron los que lanzaron esta gran teoría clásica de la llamada hipótesis Sapir-Whorf, en donde se dice que la estructura de nuestra lengua debe determinar en cierta medida nuestro modo de percibir el mundo. ¿Ya? Eso ha sido clave para la traducción en los últimos 150 años. O sea, la perspectiva de cómo, de por qué estamos traduciendo, de para qué vamos a traducir, de por qué enseñar una lengua, de la manera de enseñar una lengua. ¿Ya? Todo eso viene de la mano de estos autores que nos iluminaron con una gran manera de entender la lingüística y el enfoque de la lingüística. Aquí está la gran hipótesis Sapir-Whorf. Les voy a compartir este libro. Este es un pantallazo de un libro que es muy ilustrativo, viene con gráficas bien interesantes para entender cosas. Por ejemplo, la lengua navajo de Arizona usa varias palabras para digamos, la usa de manera geométrica para poder referirse a estas cosas, a estos dibujos que aparecen ahí. Por ejemplo, Atsis Gai, un grupo de líneas blancas paralelas que se pierde la distancia, la primera, de la izquierda. Aehetz Gai, más de dos líneas blancas formando círculos concéntricos. Y Al-Ish Gai, dos líneas blancas que convergen en un punto. Esto, para nosotros, desde un punto de vista lingüístico-cultural, es chocante, porque nos tira para un lado completamente toda nuestra idea de que las lenguas se puedan parecer y que son traducibles rápidamente. O sea, cuando los lingüistas, estos lingüistas que yo les estoy comentando, se encontraron con esta diversidad de lenguas, quedaron locos, alucinaron. No podían creer que existían mundos tan distintos. ¿Ya? Por ejemplo, esa formación que aparece a la izquierda arriba, la formación rocosa, ¿ya? Que para los navajos significa dos rocas que se alzan verticalmente en paralelo y guardan una relación vertical. Para un norteamericano que andaba por ahí dando una vuelta mirando, simplemente era pies de elefante. Y si ustedes recuerdan desde su niñez temprana, cuando escucharon historias del lejano oeste, del viejo oeste, siempre todo lo que tiene que ver con las alusiones al oeste profundo de Estados Unidos es como nombres cercanos a formas de animales, de cosas, de estructuras que son muy homologables a nuestra manera de pensar. En cambio, el navajo no las miraba de esa manera, las miraba de una manera geométrica. Entonces, ahí vino la primera gran pregunta que se hicieron Benjamin Lee Sapir y Whorf, en realidad la lengua nos permite pensar de manera distinta. O sea, de hecho, ese es el gran cuestionamiento de la lingüística contemporánea. El lenguaje
y las lenguas son tan importantes para el ser humano que nos permite cognitivamente ver la realidad de una manera distinta. Y aquí yo creo que todos ustedes han tenido una experiencia donde han experimentado esa sensación de estar con una lengua, con vocablos, con palabras, con expresiones, que es como que, wow, esto está pensado de una manera totalmente distinta a lo que yo me imaginaba. Bien, esta hipótesis de Sapir y Whorf dio paso a dos grandes autores que tomaron estos conceptos y fueron aún más allá. Por ejemplo, Bloomfield, que es un clásico que se estudia en lingüística inglesa. Bloomfield fue uno de los primeros que tomó todos estos estudios de estas lenguas amerindias y formuló una teoría comparativista en que puso en el papel la manera o una metodología clara de cómo estudiar lenguas, cómo formular descripciones fonológicas, morfológicas, semánticas, léxicas. Es tan importante la obra de Bloomfield, su obra Language, que se compara al curso de lingüística general de Ferdinand de Saussure. O sea, como en esos términos están es como el Ferdinand de Saussure norteamericano, Bloomfield. Y el otro, que es un autor que para nosotros es muy importante por la transición que hace, es Zelig Harris, quien fue el primero que formuló la gramática transformacional. No la formuló Chomsky, la formuló Harris. Harris fue profesor de Chomsky. Y él, por supuesto, les da un giro. Los nuevos enfoques de la lingüística, propiamente estoy pegando unos saltos así como en décadas, los nuevos grandes enfoques de la lingüística contemporánea de finales del siglo XX, de mediados del siglo XX, en realidad estamos hablando de 1950, 1960 y tanto, son los formulados por estos dos grandes autores, Noam Chomsky, que calculen la edad, 1928 y todavía está vivo, o sea, Noam Chomsky va claramente a llegar a los 100 años y lo más probable es que se descubra que es inmortal y siga adelante y siga más allá que nosotros. Eso es el secreto que se va a revelar, que Noam Chomsky puede ser venusiano o de otro sistema planetario, porque sigue vivo y sigue vigente. Nadie sabe O tal cómo, vez cómo lo hace. simplemente el mismo creador de la lengua y no lo sabemos todavía, No, que vivió por siempre. ha vivido por siempre. Él fue el que creó todas las metáforas de las lenguas, él creó la Biblia, inventó todo eso, para reírse después de nosotros. Y Joseph Greenberg. Joseph Greenberg es un gran conocido desconocido. Es un tipo fantástico el trabajo que hizo él y vamos a verlo, vamos a dedicarle un par de clases a las cosas que él nos planteó. Aquí yo se lo estoy presentando. Bueno, Noam Chomsky, gran conocido por nosotros, estableció y planteó lo siguiente. El ser humano no puede hablar solo porque alguien le enseñe y no es posible que haya llegado hasta acá sin haber desarrollado un dispositivo especial para el lenguaje. ¿Ya? Primer postulado. Ese es como, aquí yo traté de encontrar una cita lo más clásica posible que nos pueda enmarcar lo que Chomsky plantea. Por su parte, Greenberg plantea lo siguiente. Las lenguas del mundo son habladas por una especie, el ser humano. Por lo tanto, tiene que haber algo común en ellas. Mi pregunta para ustedes, ¿hay alguna diferencia en estos planteamientos? ¿Existe alguna diferencia entre lo que los dos plantean? Aparentemente son muy cercanas las dos formulaciones, afirmaciones. ¿Pero hay alguna diferencia de foco, de intención? ¿Qué les parece? La primera se enfoca en el ser humano y la segunda más en la lengua. Sí. Exactamente. Primera gran diferencia, exacto. Chomsky habla desde el ser humano. O sea, a Chomsky le interesa hablar desde el ser humano. A Greenberg le interesa hablar de las lenguas. Bien. Súper bien. ¿Qué otra diferencia podríamos encontrar? O que nos llame la atención en la manera que cada uno está planteándose. ¿Qué más le interesa a Chomsky y qué más le interesa a Greenberg? O sea, Chomsky se enfoca más en el desarrollo de este dispositivo para el lenguaje y Greenberg es más que tiene que haber algo en común entre ellos, como que tienen otra pregunta. Claro, exactamente. Muy bien. Chomsky tiene que ver, a Chomsky le interesa el dispositivo
que existe en el ser humano para poder hablar, para poder aprender, para poder generar lengua. En cambio, Joseph Greenberg, estando también metido en las mismas problemáticas que Noam Chomsky, a él le interesa revisar qué es lo que las lenguas tienen de especial para que sean habladas por esta especie humana, esta especie llamada ser humano que vive en este planeta, eh, y lo hace sentir tan especial, tan por sobre todo el resto de la creación de este planeta. ¿Ya? ¿Qué es lo que hay en común en esas lenguas? Porque Greenberg viajó a la Polinesia y después se dio una vuelta por, no sé, África, y se dio cuenta que la diversidad lingüística era tremenda, pero había algo en común, porque son habladas por este ser humano. Bien, eso es el gran planteamiento. ¿Ah? Vamos a ver un video luego que toma esta gran interrogante, o sea, ¿qué es lo que tienen en común las lenguas? ¿Ya? Y nos vamos a meter un poco en la lógica de Greenberg y de Chomsky. Antes de eso, vamos a revisar lo que nos plantea Jackendorf en el texto Patterns in the Mind. Jackendorf, aquí les dejo una brevísima biografía de él. ¿Ya? Los grandes aportes que hace Jackendorf, como también discípulo de Chomsky, es que él rápidamente hace una síntesis de la gramática universal, de los elementos que plantea Chomsky, y él trabaja mucho más en la lingüística cognitiva. O sea, a él le interesa la comprensión actual de la mente humana y la cognición. Y es por eso que tiene libros que habla sobre semántica del lenguaje natural, semántica de la lengua, semántica del lenguaje. Lo que a nosotros nos interesa de él es la teoría computacional de la mente, que es, bueno, que es lo que vamos a revisar un poco en estas dos clases siguientes. Y tiene un libro muy interesante sobre la cognición musical, sobre cómo, más bien como él trabaja el tema musical porque él es músico también, pero lo que él hace son reflexiones sobre la diferencia entre el lenguaje lingüístico y lenguaje artístico. O sea, ¿qué es lo que hay, qué hay en común en esa cognición y qué hay de diferente? ¿Ya? Uno dice, wow, qué tema, es como súper amplio, pero él lo desarrolla de una manera magistral. Bien, él es entonces Jackendorf, este personaje. Bueno, su libro Semántica y Cognición del año 83 es como que era totalmente visionario, revolucionario para ese momento. Tal vez el libro, uno de los libros más importantes y más importantes son Fundamentos del Lenguaje, Cerebro, Significado, Gramática y Evolución, que, bueno, son cosas tremendas. Vamos a revisar a Jackendorf, Patterns in the Mind, Language and Human Nature. Nosotros vamos a revisar muy modestamente el primer capítulo donde aparecen los 3 temas que a nosotros nos interesan. Y por ende vamos a trabajar el primer tema, que es el tema del Finding Our Way into the Problem, the Nature-Nurture Issue, que en el libro que yo les dejé en el correo, ¿ya? Ojo, vamos a trabajar con las páginas 9 a 15 del PDF, ¿ya? No las páginas del libro mismo, para que no se confundan, porque hay una página previa al tema 1 que nos va a interesar revisar en la primera pregunta. ¿Qué hace un lingüista? ¿Cuál crees que es la diferencia entre políglota y multilingüe? ¿Ya? Entonces la lingüística eso está en la página 9. Segunda pregunta. ¿Ya? Ojo, la primera pregunta, en el texto aparece la definición de lo que es un lingüista, no aparece la definición de lo que es un políglota y multilingüe, por eso se las pregunto cuál es lo que ustedes creen, qué es lo que creen que es, y por ende ya pueden concluir qué es lo que es la lingüística. Segundo, ¿qué le da valor al estudio del lenguaje actualmente, según el autor? 3. La manera en que somos, the way we are, debe ser investigada desde 2 puntos de vista, según Jackendorf. ¿Cuáles son? Están en la página 12. 4. Aparte del lenguaje, ¿qué otro aspecto clave aporta el estatus de ser humano, si pensamos en Picasso o Beethoven? 5. Entonces, ¿cuál es la pregunta que nos invita a pensar el autor en este capítulo? 6. ¿El tamaño del cerebro importa? Ejemplifica. Y 7. Chomsky nos ha dado algunas pistas. Señala los 2 argumentos fundamentales sobre eso.
Vamos a hacer un trabajo entonces de grupos. Los voy a asignar a 2 grupos de trabajo para que puedan revisar estas preguntas. Les voy a dar 10 minutos para que lo conversen, lo revisen entre ustedes y de ahí vamos a volver. ¿Ya? Justamente son 7 preguntas y 7 participantes por grupo. Y ya estamos impecables. Así que ahí ya los estoy moviendo a los grupos de trabajo.
Bien, vamos llegando entonces todos de vuelta. ¿Qué tal? ¿Cómo les fue? Bien, al menos a nosotros Bien. nos faltaron 2, creo. Ya, bueno, Sí, nos Sí. faltaron 2, la 4, no, Sí, la a nosotros 5 también nos y la faltaron un 7. par. ya, 5 y 7. ¿Y el otro grupo alcanzó a hacer las 5 y 7? Creo que está todo listo. Sí, ya, O sea, no está todo, pero la 7 la tenemos. No me acuerdo quién la hizo, sí. ya, estupendo. Sí, sí, vamos a llegar. O sea, además que coincidió que éramos una cantidad de personas apropiada para la cantidad de preguntas. Bien, el grupo 1, el grupo de Javiera, Juan, Linda, Pablo, Fernanda, Sofía, Tania. ¿Qué hace un lingüista? ¿Qué es lo que hace un lingüista, entonces? No sé si alguien tenía algo anotado, si no puedo decir yo algo. Sí, Aquí lo tengo. O sea, quedamos como básicamente investigar la lengua en sí y tratar de comprender su estructura. No exactamente. sé si alguien más quería agregar algo. Sí, sí, por ahí va. O Es sea, una es que primera. es eso, como la estructura, los principios, Ujú. qué es lo que la hace ser así, como de todo eso. Perfecto, Claro, que va más allá de aprender netamente un idioma, sino que exactamente. fijarse internamente en lo que es. Muy bien. Entonces, la diferencia con un políglota y un multilingüe, o sea, el lingüista entonces no es un políglota ni un multilingüe, entendiendo que políglota y multilingüe son, ¿qué cosa? Creo que En era que esta... Ah, ¿Sí? Dale, ¿Tania? dale, Tania. ¿Sí? queda que creo que el multilingüe dijeron que era una persona que entiende, comprende y puede hablar las lenguas, mientras que el políglota es una persona que simplemente las habla, las puede comprender, pero no a profundidad. Ya, es una buena distinción, sí, súper buena distinción. En términos así coloquiales, como que son sinónimos, pero lo que tú acabas de puntualizar es bien interesante como una distinción clara. O sea, el multilingüe tiene que ver con un manejo, un manejo más, digamos, un manejo más comprensivo de la lengua en términos de poder producir, comprender y producir. El políglota está más bien en el manejo ejecutivo de la lengua, o sea, es decir, más instrumental, o sea, puede hablar lengua sin cuestionar mucho el nivel de profundidad de la lengua, de lo que sabe, lo que habla. Un poco por ese lado. Pero en términos amplios, son personas que logran manejar varios registros lingüísticos de distintas lenguas. Por lo tanto, la lingüística, ¿qué es lo que sería? El mismo grupo 1, por favor. ¿Qué es lo que sería la lingüística? Se puede decir muchas cosas de la lingüística, pero más o menos en este Eh, razonamiento. Similar a lo que respondimos en qué hace un lingüista, sea, la lingüística es el estudio del lenguaje para entender su estructura, sus principios generales, quizás también como diferenciarlo como con otras lenguas, como Sí, compararlas, sí. Bien, como lo que bien. hacemos nosotros. Claro, exactamente. Por lo tanto, ustedes, desde este punto de vista, como estudiantes de traducción, ustedes son lingüistas, están haciendo lingüística todo el rato, todo el tiempo. Eh, si ustedes pensaban que en estudiar traducción no estudiar lingüística o no ser lingüistas, aquí llegamos a un momento en que nos damos cuenta de que hemos hecho más, fuimos más allá de lo que creíamos que íbamos a hacer y íbamos a estar. ¿Ya? Somos todos lingüistas desde el punto de vista que nos interesan distintas lenguas y nos interesa estudiarlas, vivirlas, sistematizarlas, algunas hablarlas por diversas razones, pero no necesariamente vamos a hablar todas al 100% de las que estudiemos, porque, ¿por qué no? No es necesario desde ese punto de vista. Bien, vamos al el grupo 2, conformado por Ana, Beatriz, Cristóbal, Catherine, Natalia, Paula. ¿Qué le da valor al estudio del lenguaje actualmente, según el autor? Me parece que no hicimos las dos. ¿No hicieron la Esa no 2? sí, no la tenemos. Que nos dividimos las preguntas, pero nadie tomó la dos. Nada de tomar la 2. Nadie tomó ni Grupo la dos ni la cinco, de las creo. 5. Ya, a ver, grupo 1, ¿pueden ayudarnos con la pregunta número 2? Javiera, Juan, Linda, Pablo, Fernanda. A ver, Eh, Pablo dice, pues, les cambio las dos por dos preguntas. eh, Estoy hablando yo porque
yo justo anoté, pero o Ya, sea, igual voy a, Sí, obviamente voy a dejar que también mis compañeros hablen. sí, Pero sí, solo lo que porque lo pasa tengo es que escrito. ella se quedó como con todas las notas que hicimos entre el Sí, grupo en ya, la sí hicimos neurona una discusión compartida. conjunta. Sí. Todos Eh, aportamos, pero como ella no. ya. Quedamos en que como que, tiene que ver con el tema de que el lenguaje nos diferencia de los animales, porque si bien los animales también se comunican, obviamente, no tienen un lenguaje tan estructurado, delicado y complejo como el de nosotros, además que tenemos la escritura. Claro, También que es uno, el lenguaje me refiero, de los principales mecanismos para estructurar la mente. exactamente. Sí, y Muy sobre bien. todo en el texto el autor se refería mucho a que iba a mencionar lenguaje solamente cuando hablaba de comunicación humana y que iba a usar comunicación solamente para animales, como marcaba harto la diferencia. Claro, exacto. Va haciendo inmediatamente estos quiebres conceptuales que son importantes de tener en cuenta y que yo les insisto, los insto a que mantengan esas diferencias durante de aquí el resto de su vida. ¿En qué sentido? Claro, que la comunicación es un fenómeno súper amplio, el lenguaje también son fenómenos muy amplios y la lengua y el estudio de las lenguas desde la lingüística son fenómenos súper acotados, independiente que sean universos en sí. Acá estamos como universos más grandes, universos más chicos, entre comillas, pero son todos grandes áreas de trabajo y por ende el lenguaje en sí, como capacidad, facultad, eh, va más allá de lo que el humano hace. El ser humano hace cosas muy particulares y eso es lo que le interesa estudiar desde el punto de vista de la lingüística, ver cómo nos desarrollamos, cómo crecemos. Él dice, ocupa esa frase the way we are, la manera en que somos. Bien, ahora sí, muchas gracias, grupo 1. Grupo 2, la manera en que somos debe ser investigada desde dos puntos de vista. Sí, disculpe, eso lo que dijeron en la 2, al final lo había escrito en la 3, no sé por qué. Pero Ah, claro, tenía algo muy similar. Y esto, o sea, lo que anoté yo, porque no lo anoté acá, lo anoté cuando estaba tomando notas del texto, sí, es que, bueno, claro, se tiene que hacer desde dos puntos de vista. Eh, o sea, porque en realidad el autor lo que se pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos para hablar al claro. final? Y ahí es donde dice que una respuesta posible es que tenemos cerebros más grandes nomás, más que el resto de los animales, pero no es una... uno no puede... ay, es que lo tengo todo escrito en inglés. No importa. Eh, ¿Lo puedo decir en inglés? No sé Sí, por si... supuesto, no hay Ya. problema. Acá escribí que we No, can completely rely on the statement de que tenemos cerebros más grandes. ujú, Porque otros animales también tienen cerebros mucho más grandes que los de nosotros. Por ejemplo, pone de ejemplo a los elefantes o a los delfines. claro, Y aún así no tienen un idioma como el de nosotros, así como, al menos que sepamos. Y claro, lo otro es eh, si una especie, si lográramos hacer que una especie tuviese un cerebro más grande, no significa que van a hablar inmediatamente, no van a desarrollar un lenguaje al tiro, ujú, porque simplemente los cerebros humanos están como cableados de una forma diferente. claro. Entonces, eso es una de las cuestiones que se plantean en esta pregunta 3. O sea, ya que dice, hay dos maneras de revisar este asunto. Uno es, lo que tú acabas de decir, el cableado del cerebro humano, que quiere decir que nos habla de una complejidad, que la mente es súper compleja, la mente humana es compleja, y esa complejidad eh, tiene en sí una serie de cableado, un funcionamiento que permite que el lenguaje funcione de una manera y que tenga un subproducto que es la lengua. Y esa lengua que implica nuestra biología particular como seres humanos, eso es lo inédito, eso es lo que vale la pena estudiar. Y por ende, el otro punto de vista va de la mano, que es el hecho de poder tener lenguaje. Como tú bien dijiste que los seres humanos, a diferencia de los animales o las bestias, como dice entre comillas ahí, no tendrían esta capacidad lingüística para producir lengua. Sí lenguaje, pero no lengua en particular. Entonces, estos son como los dos grandes temas, desde el punto de vista filosófico, desde el punto de vista evolutivo, desde el punto de vista científico, descriptivo de las lenguas. Es como los dos grandes ejes están planteados en esta tercera pregunta. Bien,
Bueno, y hay algunas cosas, no sé si se fijaron, que hace una especie de, también de metáfora. Dice, bueno, ahora ya que estamos en esto, podríamos perfectamente integrar estudios distintos, como que podríamos estudiar cómo funcionamos nosotros biológicamente y también podríamos hablar de cómo nosotros pensamos, qué es lo que nosotros pensamos acerca de nuestra propia biología, o sea, biología con humanidades, neurociencia, con filosofía, todos esos elementos ahora tienen razón de ser, de estar, de plantearlos, de cuestionarlos para poder entender cómo funciona la lengua. No sé si me explico. O sea, hoy día no solamente existe la manera de hablar, la manera de decir, estudiamos lengua porque las lenguas son interesantes, son productos interesantes que están ahí en la mesa, escritas en libros, que podemos hablarlas, sino que también es súper interesante pensar, estudiar las lenguas desde el punto de vista biológico. ¿Qué es lo que hay en nuestra biología que nos permite hablar, que nos permite ser seres humanos que pensamos? ¿Cuánto es de nuestra biología que incide en la manera en que podemos entender, aprender y hablar lengua? Ya, me callo. Cuarta, aparte del lenguaje, ¿qué otro aspecto clave aporta al estatus de ser humano? En eso se refería al estatus de ser pensante, Sí, y que muchas veces se tiende a creer que el lenguaje es lo que le permite al ser humano pensar, pero en realidad son dos procesos distintos que se ayudan el uno al otro. Y por eso cuando están hablando en el caso de Picasso y Beethoven, ujú, Beethoven siempre se me van a decir ese nombre bien, dice que si para las obras que ellos crearon, hubo un proceso de pensar, pero no necesariamente hubo un uso del lenguaje para crear esa obra. claro, exactamente. Por eso también pone ahí en tela de juicio la gran dicotomía lenguaje-pensamiento. ¿Qué es primero? ¿Primero es el lenguaje y después el pensamiento, o es el pensamiento y después el lenguaje? Entonces ahí él dice, no, no necesariamente, son capacidades cognitivas distintas. Y eso es interesante de investigar. O sea, hoy día a alguien que estudia lengua y estudia lingüística, no le puede pasar desapercibido estos fenómenos que ocurren. Esta capacidad de ser pensante y esta capacidad de tener lenguaje y generar lenguas particulares. ¿Cuál es la pregunta que nos invita a pensar el autor en este capítulo? A ver, volvamos al grupo 1. ¿Cuál es la pregunta que... Perdón, pasemos al grupo 2, estábamos en el grupo 1 todavía. Grupo 2. Ana, Beatriz, Cristóbal, Catherine, Natalia, Paula. ¿Cuál es la pregunta que nos invita a pensar el autor en este capítulo? La pregunta que hace en la página 13. Y la hace, la formula así, como pregunta. No estábamos seguros, pero creo que era que necesitábamos para poder hablar, pero no estaba segura. Que le Sí, hicimos la... esa es la gran pregunta. En el fondo es una pregunta concluyente. ¿Qué hay en la naturaleza del ser humano que plantea el hecho de que podamos hablar y entender una lengua? ¿Ya? Esa es la pregunta, o sea, es como la pregunta clave de la lingüística. ¿Y el tamaño del cerebro importa? Creo que Sofía, no, Paula estaba planteando, hablando de los animales, los cerebros. ¿Se acuerdan de algún ejemplo? El grupo 2. ¿Algún ejemplo? Sí, esa escribí yo, así que el autor hablaba, Beatriz. como que hacía mención de los delfines, Sí, que si bien no tienen un cerebro más grande que nosotros, sí lo tienen en proporción a sus cuerpos como nosotros en proporción a los nuestros. claro. Pero como que no tienen este mismo lenguaje tan complejo que tenemos nosotros, siendo que tienen un cerebro proporcionalmente más grande que el de nosotros. Claro, exactamente. ¿Sí? ¿Están de acuerdo en eso? Todos de los dos grupos. ¿Ya? Lo de la idea de los cerebros. O sea, ¿el tamaño importa o no importa? ¿El tamaño del cerebro importa o no importa? Al menos como que pasa muchas páginas del autor tratando de decir justamente que el tamaño no es lo que importa, sino, ¿cómo podría decirse? Quizás como la manera en la que está configurado, Exactamente. más que cerebro más grande, más inteligencia, no es esa la asociación que hace. Exactamente. O sea, por más que, por ahí dice, por más que un chimpancé le pongamos un cerebro más grande, le hagamos crecer el cerebro, no va a hablar como nosotros.
Y hace una comparación por ahí también pues, con un Con un auto. auto. Sí, eso, Claro, con el auto y el avión. sí, el auto del avión. O sea, si a un auto le ponemos, no sé, pues queremos que huele, como esos autos tuneados que les ponen unos alerones, un montón de cosas como para que el auto ande aerodinámicamente mejor. Pucha, ¿sabéis qué? Sí, puede ser, pero el auto no va a volar, no se va a elevar en la pista de repente y va a pasar a los otros por arriba. No, 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 aunque le pongáis lo que le pongáis. O sea, la construcción, el cableado es lo que importa. Por eso, Jacketoff se mete de lleno, su enfoque es un enfoque chomskiano, y es un enfoque de la teoría computacional de la mente, también una neurociencia. Es decir, el cableado es lo que Profe, importa. ¿Sí? disculpe, no sé si esto tendrá que ver porque cuando yo estaba leyendo el texto, claro, solamente hablan de tamaño de cerebro, pero no de cómo se ve, en el sentido de que no están hablando de las arrugas del cerebro y yo tengo entendido que mientras más arrugas tiene un cerebro, más inteligente. Es un, Las es un ser. las Claro, circunvoluciones del eso cerebro, sí. mismo. Sí, Y los bueno, seres humanos tenemos muchas, entonces, sí, sí, por sí, ejemplo, bueno. por poner el ejemplo del koala, que su cerebro es liso. Es un animal muy tonto en ese sentido porque no tiene tantas arruguitas como nosotros. Exactamente, sí. Sí, bueno, eso, qué bueno que comentaste eso porque es un tema muy puntual, muy interesante de las neurociencias y de la neurolingüística, sobre todo lo que nos atañe a nosotros, y que claro, es una discusión ya más específica. Acá no, lo que se está planteando más bien es una cosa más amplia de entregarnos una idea muy definitiva, de decirnos, mira, si tú pensaste que básicamente en una comparación de cerebros, nuestro cerebro eh, pierde en tamaño a muchos otros cerebros, pierde por paliza, muy lejos, pero ¿qué es lo que pasa en nuestro cerebro? Entonces ahí uno podría ya empezar a especificar este tipo de cosas que de hecho ya que entonces las comenta más adelante en unos capítulos que no los vamos a poder ver en el curso, pero los comenta en el libro. Y la última, Chomsky nos ha dado algunas pistas, señala los dos argumentos fundamentales. ¿Cuáles son los dos argumentos que establece Chomsky al momento bueno, al momento que Jackendorf va cerrando este primer capítulo introductorio? El argumento de la gramática mental y del conocimiento innato. Exactamente, el argumento de la gramática mental y el conocimiento innato. Términos bien simples o generales, ¿cómo lo podríamos definir? Esos dos. La gramática mental sería como una serie de principios quizás para que estructuran la lengua de cierta manera, de forma inconsciente. Sí, Y el conocimiento innato es como, por así decirlo, ¿cómo podría decirse? Como este dispositivo que nos permite la adquisición de una lengua, o sí. el estar como estructurados para poder crear... ay, ¿cómo decir la palabra? No se me ocurrió la palabra correcta. Como Eh, predispuestos para. claro, exactamente, exactamente. Sí. ¿Se han puesto a pensar lo loco que es que nosotros podamos aprender una lengua desde cero sin que nunca la hayamos visto en nuestra vida, en nuestra existencia, y de repente pasa una semana y ya estamos entendiendo esa lengua, a lo mejor no hablándola, pero sí entendiendo qué dice, cómo se arma, cómo se estructura, qué pasa en nuestra cabeza, qué hay acá en estos cerebros que tenemos. Eh, bueno, esa es la gran pregunta, la gran cuestión, la gran motivación. O sea, hay una evidencia de un carácter, primero, de que hay un dispositivo, hay algún tipo de dispositivo, entre comillas, que está en nuestro cerebro, ¿cómo llamarle? Y por otro lado, esta capacidad de adaptarse a las circunstancias. ¿Ya? Es por eso que eh, hablar de mente, si usted ahora lo piensa en términos muy concretos, hablar de que los seres humanos tenemos una mente, es un constructo. La mente en sí no existe. ¿Dónde está la mente? Es una parte como de una pieza como una cosa que se saca y se pone, como lo que hacen con los robots en las películas de ciencia ficción, como de poner... no sabemos. Por eso la mente es algo también abstracto y por eso hoy día la inteligencia artificial está dando muchas pistas de cómo llegar a construir una mente de manera artificial. Bien, estamos en la hora. Preguntas, dudas, comentarios final de la clase, ¿les pareció bien? ¿Se les armó una idea general, inicial de estos fundamentos, de cuáles son los fundamentos lingüísticos que están detrás para abordar la traducción? Yo creo que sí, por lo menos al momento de leer sentí como que no había entendido algo, como que simplemente lo leí y ahora el momento de discutir con todos fue como, wow, realmente sí aprendimos algo. Sí,
Qué bueno, sí. Es bueno conversar de estas cosas. Eh, sí, pues imagínate que pudiéramos ir a hacer un tour y ir a mirar animales, cómo se mueven, o sea, como que nosotros deberíamos tener esta sección del curso pues, que fuera súper interactiva, como que tendríamos que ir al zoológico o ir a tener más experimentación con respecto a eso, de ver cómo se da el lenguaje en nuestro medio ambiente. Bueno, la idea es que de esta clase ustedes ya pueden tener esta definición clara de lo que nosotros somos como seres humanos, cuál es el interés que tiene la lingüística en estudiar a nosotros mismos como seres humanos. Somos objeto de estudio, somos sujeto y objeto, y además cómo esto se puede ver en algo tan concreto y a la vez tan profundamente complejo que es el fenómeno de las lenguas, el aprendizaje de las lenguas, la traducción de las lenguas y la manera en que dominamos, entre comillas, las lenguas. Quedamos hasta aquí por hoy. La próxima clase vamos a seguir con otra parte de este texto. Vamos a hacer otro taller con algunas preguntas y vamos a avanzar entonces en estos fundamentos lingüísticos. ¿Ya? ¿Va a ser del capítulo 2? Exacto. O sea, no, el primer capítulo. Estamos en el primer capítulo, subtema 2. Ah, ok, ok. Sí, sí. Recuerden, por favor, enviarme un correo con su... Solamente corroborar que son ustedes los que están en la sección y... ¿qué cosa más? Y ya les aviso que voy a tener habilitado el modo. O sea, ya está, pero les voy a mandar el link para también... Ah, claro, porque necesito sus correos también, la confirmación de su lista y correo para poder yo incorporarlos en el módulo y que podamos empezar a trabajar ahí. ¿Ya? Que estén muy bien, que tengan un buen fin de semana, pásenlo muy bien y descansen de esta primera semana. Gracias, Chao, profe. profe, igual. Chaito. Hola, profe. Hasta luego, Gracias. profesor, gracias. Profe, gracias. Que esté bien. Igual, chao.